Saludos a todos y sean cordialmente bienvenidos. En el episodio de hoy nos sumergiremos en las profundidades de la historia para desentrañar los secretos de Esparta. Les revelaremos cómo era la vida para un espartano, no solo en la batalla, sino en su día a día antes de empezar este épico viaje. Les pido un pequeño favor. Den el me gusta al video si disfrutan de nuestro contenido y suscríbanse para unirse a nuestra comunidad. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos escuchan y qué hora marca su reloj en este preciso instante. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué ser espartano era la peor elección? La brisa gélida de la madrugada apenas rozaba la piel de Arístides, un niño de 7 años cuya estatura escasamente superaba la rodilla de los hombres. No era un viento cualquiera, era el helado de Esparta, el que forjaba almas y cuerpos sin piedad, un presagio constante de la vida que le esperaba. Sus pequeños pies descalzos sentían la aspereza del suelo, una aspereza que no solo se grababa en su memoria muscular, sino que prometía una existencia de dureza implacable, de sacrificio perpetuo. En Esparta, nacer significaba ser arrojado a una fragua, un crisol donde la infancia era un lujo inalcanzable y la debilidad una condena tan severa como la muerte misma. Arístides no recordaba el calor de un abrazo maternal después de cumplir los 7 años, ni las historias contadas. Al anochecer, junto a un hogar cálido, su madre, una mujer de mirada fuerte y labios apretados, lo había observado con una mezcla de orgullo espartano y una resignación apenas contenida, cuando los éforos, figuras sombrías y severas, vinieron a por él. Fue una despedida silenciosa, un apretón fugaz en su hombro antes de que la puerta de su hogar se cerrara tras él para siempre, sellando su destino en un camino sin retorno. El agogé, el sistema educativo y de entrenamiento espartano, no era una escuela en el sentido tradicional, sino un rito de paso brutal, una máquina implacable, diseñada para triturar la individualidad, erradicar cualquier vestigio de blandura y moldear, con férrea voluntad, guerreros perfectos, obedientes y letales. Desde el primer día en el apogeo, la escasez era la norma, no la excepción. Las raciones de comida eran escasas, apenas suficientes para mantener sus pequeños cuerpos en pie después de extenuantes jornadas de ejercicios. Un puñado de gachas de cebada al amanecer y un trozo de carne salada al atardecer. Si tenían suerte, al el sabor, monótono y sin adornos, se convirtió en sinónimo de supervivencia, no de placer. La ropa, un simple manto fino, ofrecía poca o ninguna protección contra el rigor cortante de los inviernos lacedemonios, donde el viento helado se colaba por cada rendija, calando hasta los huesos. Aprendieron a temblar en silencio, a usar el propio calor corporal del compañero para calentarse en las noches más frías, apelotonados como cachorros en una madriguera. Las camas eran un lecho de juncos arrancados por ellos mismos del lecho del Eurotás, secados al sol y dispuestos sin ningún tipo de mullido. La constante incomodidad era un maestro, forjando una resiliencia que se manifestaría en el campo de batalla, donde el dolor físico sería solo una molestia más. Arístides aprendió a comer lo que le daban sin quejarse, a soportar el frío sin un murmullo y a dormir con un solo ojo abierto, siempre alerta a las órdenes de los seirenes, los jóvenes supervisores que eran poco más que adolescentes, pero que ejercían una autoridad absoluta y a menudo brutal. El hambre era un maestro cruel, pero extraordinariamente eficaz. No solo les enseñaban a tolerarla, sino a combatirla con astucia. Se les instaba a robar comida de los campos o de las despensas de los ilotas, no por vicio, sino para desarrollar el ingenio, la sigila
y la capacidad de actuar bajo presión. La supervivencia en el campo de batalla a menudo dependía de la capacidad de abastecerse o de engañar al enemigo, y estas lecciones se inculcaban desde la más tierna edad. Si eran descubiertos, el castigo no era por el robo en sí, la necesidad lo justificaba, sino por la impericia, por la falta de habilidad para no ser pillados. Las cicatrices en la espalda de Arístides, aunque aún pocas en sus primeros años, eran testigos silenciosos de sus errores. Cada azote, propinado con un látigo o una vara, era una lección grabada a fuego, un recordatorio doloroso de que la perfección en el engaño y la astucia era tan valorada como la fuerza bruta. En el combate, los Irines observaban con ojos severos, impartiendo palizas con indiferencia, como si estuvieran corrigiendo un error en un ejercicio de gimnasia. Pero más allá del dolor físico y la privación material, lo que realmente desgastaba el alma era la incesante presión psicológica. La humillación pública era una herramienta común y efectiva. Si un niño no se desempeñaba bien en un ejercicio, si mostraba miedo o vacilación, era objeto de verlos, incluso de golpes por parte de sus compañeros, alentados por los supervisores. La constante competencia entre compañeros no fomentaba la amistad en el sentido tradicional, sino una camaradería espartana, una lealtad férrea forjada en el sufrimiento compartido, en la necesidad mutua de sobrevivir, pero desprovista de cualquier atisbo de ternura, de verdadera calidez humana. Las emociones eran un lujo que no podían permitirse. Las lágrimas, una debilidad imperdonable que se castigaba con desprecio. Arístides vio a niños sucumbir, no ante la espada de un enemigo, sino ante el peso de esta existencia deshumanizadora. Algunos se enfermaban y eran dejados de lado, su destino incierto, a menudo regresando a sus casas para una vida de vergüenza y ostracismo. Otros simplemente se rendían mentalmente, sus ojos vacíos, antes de que sus cuerpos colapsaran, incapaces de soportar más. La selección natural espartana no esperaba la guerra. Comenzaba desde el primer día del auge, implacable y sin piedad. A medida que Arístides crecía, las demandas se intensificaban exponencialmente. Los juegos infantiles con palos y piedras dieron paso a simulacros de combate con espadas de madera y escudos de cuero, donde los golpes eran reales, las estrategias complejas y las lesiones una parte cotidiana del entrenamiento. Cada golpe recibido en el torso, cada caída al suelo pedregoso, era una advertencia brutal de lo que les esperaba en el campo de batalla real. El cuerpo no era un templo que debía ser venerado, sino una herramienta de guerra. Y si la herramienta se rompía, era reemplazada, a menudo de forma sumaria. Las heridas, aunque comunes, fracturas de huesos, esguinces severos, cortes profundos, se trataban con una brutal eficiencia que priorizaba el retorno rápido a la acción sobre la comodidad. Del herido en cauterización con hierro al rojo, vivo para detener hemorragias, vendajes apretados sin anestesia, y la orden inflexible de volver al entrenamiento tan pronto como fuera humanamente posible, a menudo antes de que la herida sanara por completo. No había convalecencia prolongada, no había piedad, solo la incesante presión por recuperarse y continuar sirviendo a la polis. Una cojera permanente, una cicatriz que limitara significativamente el movimiento o cualquier otra minusvalía física grave podía significar el fin de una carrera militar gloriosa, y con ello el fin de una vida con propósito en Esparta. La muerte en el campo de batalla era el honor supremo, un camino hacia la inmortalidad para el alma espartana. La invalidez, un castigo más sutil, una lenta agonía de vergüenza y exclusión social, igualmente devastadora para el espíritu. La exigencia no se limitaba a lo físico. La mente también era un campo de batalla, aunque de una naturaleza diferente. La lectura y la escritura se enseñaban con la mayor brevedad posible. Solo lo esencial
para comprender órdenes militares o leer decretos. El verdadero conocimiento era el de la guerra, la estrategia, la disciplina férrea y la obediencia incuestionable. Los discursos debían ser concisos, directos, sin florituras retóricas, aforismos lacónicos que transmitieran el mensaje sin perder tiempo en adorno. No había tiempo ni inclinación para la filosofía abstracta de Atenas, ni para el arte complejo, la poesía lírica o la música melódica, a menos que sirvieran directamente a un propósito militar o cívico muy específico. To do, locu, no, contribuyera directamente a la eficiencia militar o a la cohesión social espartana, era considerado una distracción, una debilidad que podía corroer el espíritu marcial. Arístides aprendió a pensar de forma pragmática, a resolver problemas con una lógica brutal y directa, y a obedecer sin cuestionar las órdenes de sus superiores, incluso si parecían descabelladas. La individualidad, el pensamiento crítico, fuera de los parámetros militares y sociales estrictamente definidos, era suprimida con una rigidez implacable. Ser un espartano significaba ser una extensión de la polis, un instrumento en manos del Estado, no una persona con sus propios sueños, ambiciones o, lo que era peor, dudas, incluso los lazos familiares, tan valorados en otras culturas griegas, se veían atrofiados por este sistema. Los hombres comían en los Sicilia, los comedores comunales, lejos de sus hogares, y visitaban a sus esposas e hijos solo ocasionalmente y en secreto, para mantener la disciplina y el enfoque militar. La conexión emocional profunda con la familia, aunque no se erradicaba por completo, se mantenía en un segundo plano, subordinada a la lealtad al Estado y al sesillo. La mujer espartana, aunque gozaba de una libertad y una independencia inusuales para su época, estaba allí para criar hijos fuertes y sanos, para la polis, nupará, consolar, mimar. Su papel era fundamental, pero también estaba encapsulado dentro del propósito militar de Esparta. En las noches frías y silenciosas del Agogé, mientras sus compañeros roncaban o gemían en sueños intranquilos, Arístides a veces miraba las estrellas, las mismas que guiaban a los marineros en el Egeo y a los soldados en campañas lejanas. Se preguntaba cómo sería una vida diferente, una vida donde las risas no fueran un lujo raro, donde la comida fuera abundante y las historias se contaran con ternura alrededor de un fuego hogareño. Pensaba en los atenienses de Quaense. Contaban historias de debates interminables, de teatros llenos de gente y de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, que sentirían al no tener el constante aguijón del hambre o el miedo a la humillación. ¿Cómo sería vivir sin la sombra de la criptia? La brutal iniciación secreta donde los jóvenes espartanos eran enviados a matar ilotas para endurecerse y sembrar el terror. Pero esos pensamientos eran fugaces, peligrosos, casi una herejía. La única verdad era la de Esparta. El dolor, la disciplina, la promesa de una muerte honorable o la gloria en la batalla. Era una vida dura, despiadada, una existencia en la que cada día era una prueba de supervivencia, una lucha constante contra la debilidad propia y ajena a mí. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la brutalidad y la deshumanización, había una extraña, casi perversa, comodidad en esa existencia. Una vez que se aceptaba la ausencia de elección, una vez que se abrazaba la inevitabilidad del camino espartano, una cierta paz sombría se asentaba en el alma. Era la paz del guerrero, forjada en el crisol de la adversidad, una paz que solo aquellos que habían pasado por el Agogé podían comprender plenamente. Una sensación de pertenencia a algo más grande, a una élite forjada en fuego,
Enel Corazon. De cada uno de ellos, por muy joven que fuera Arístides, ya latía la indomable, aunque trágica y a menudo terrible, esencia de Esparta. Esa esencia era el saber que no había otra forma de vida posible para ellos, que su destino estaba sellado desde el nacimiento, y en esa aceptación residía una forma peculiar de libertad. La libertad de no tener que elegir, de simplemente ser el arma que Esparta necesitaba. Esto era ser espartano, una elección impuesta, una vida de privación y una muerte, sea una suerte gloriosa. Todo por el bien de una polis que exigía todo y ofrecía, a cambio, solo la promesa de la perpetuación de su propio y singular destino. El rey Leónidas y sus últimas palabras a la historia del corazón de Esparta. El valor, la valentía mortal y la muerte brutal. El papel de la estrategia en sí. El agogé era la fragua que moldeaba a los espartanos. Entonces la figura del rey Leónidas. Ahí era la chispa, el fuego inextinguible que ardía en el corazón de cada guerrero, la personificación misma del ideal lacedemonio. Su nombre no era solo una sucesión de sílabas, sino un eco resonante de un sacrificio supremo, un testamento viviente de que la muerte en defensa de Esparta era el único honor verdadero para Arischiches. Ahora, un joven Eirenelas, historia de Leónidas, no eran meros cuentos para dormir, eran lecciones vitales, grabadas a sangre y fuego en el alma de la polis. Se susurraban en los cuarteles, se recitaban en las marchas y se dramatizaban en los simulacros de combate. El sacrificio de las Termópilas no fue un fracaso, sino el triunfo moral y estratégico más grande de Esparta. En la figura de Leónidas ya era legendaria mucho antes de su última batalla. Descendiente de Heracles, su linaje le otorgaba un aura de divinidad y fuerza sobrehumana, pero fue su educación, tan brutal como la de cualquier otro espartano, lo que realmente lo forjó. Él también había sentido el látigo de Eirene, el aguijón del hambre y el frío cortante del invierno lacedemonio. Él también había aprendido a obedecer sin dudar y a liderar con el ejemplo. No era un rey que se sentara en un trono de marfil, sino uno que marchaba al frente de sus hombres, compartiendo sus penurias y su destino. Su voz no resonaba con discursos grandilocuentes, sino con la autoridad concisa y directa de un verdadero espartano. Comed bien, se decía que les había dicho a sus hombres en las Termópilas, porque esta noche cenaremos en el Hades. Una frase lapidaria que resumía el fatalismo y la inquebrantable determinación espartana. El año 480 CAA marcó el cenit de la amenaza persa. Jerjes, el gran rey, se abalanzaba sobre Grecia con un ejército tan vasto que, se decía, sus flechas oscurecían el sol. La Hélade, desunida y aterrada, miraba a Esparta en busca de liderazgo, y Esparta respondió, no con la fuerza de un ejército masivo, pues los festivales religiosos lo impedían, sino con una promesa simbólica y estratégicamente brillante. Un pequeño contingente, pero liderado por un rey y compuesto por los mejores atletas. Leónidas no fue allí para ganar la batalla en el paso de las Termópilas, un cuello de botella natural entre las montañas y el mar. Él fue allí para morir, y al hacerlo, para ganar algo mucho más valioso que una victoria táctica en tiempo, inspiración y una leyenda imperecedera. Cuando Arístides era un hilota, se les contaban estas historias con una reverencia casi religiosa. Les explicaban cómo Leónidas, con solo 300 espartanos, sus guardaespaldas personales, todos ellos con hijos varones, para asegurar la continuidad de sus linajes,
y un contingente de aliados griegos, 7.0 en total, al principio. Se atrincheró en el paso. Era un lugar perfecto para una defensa heroica, un embudo que anulaba la superioridad numérica persa. Las armaduras de bronce de los espartanos brillaban bajo el sol griego. Sus escudos formaban un muro inexpugnable y sus lanzas, las temibles Doris, se extendían como una erizada de acero. Los persas, confiados en su número, lanzaron ola tras ola de ataques. Medos, cisios, inmortales, todos se estrellaron contra el muro espartano. El paso estrecho se convirtió en un matadero. Los cuerpos de los persas se amontonaban, creando una barrera que los propios atacantes tenían que escalar para seguir. Avanzando en Leónidas, no solo era un rey, era una estratega. Comprendía la psicología de la guerra, el impacto del miedo y la moral. Sus hombres, entrenados desde la infancia para la perfección en la falange, luchaban como una sola entidad, moviéndose y girando como un reloj. Sus escudos y lanzas una extensión de sus propios cuerpos. La brutalidad del apogeo se manifestaba en cada golpe, cada empuje. No había vacilación, no había miedo, solo la determinación férrea de cumplir su deber hasta el último aliento. Pero la guerra, incluso para los espartanos, rara vez era solo una cuestión de fuerza y valor directo. La traición, la envidia y la búsqueda de recompensas personales eran tan antiguas como las propias batallas. Efialtes, un habitante local con deformidades, ofreció a Georgis un camino secreto. A través de las montañas, un sendero de cabras, conocido solo por los lugareños, que permitiría a los persas flanquear la posición griega. Esta revelación fue el golpe fatal, no por la fuerza de las armas, sino por la debilidad humana. Cuando Leónidas se enteró de la inminente envoltura, su decisión fue instantánea y desinteresada. Despidió a la mayoría de los aliados griegos, permitiéndoles escapar y preservar sus fuerzas para futuras batallas. Su misión ya estaba clara en él y sus 300 espartanos, junto con los tespios y tebanos que eligieron quedarse, se sacrificarían para cubrir la retirada y ganar el tiempo precioso que Grecia necesitaba para organizar una defensa naval y terrestre. Las últimas horas de Leónidas fueron un torbellino de combate desesperado. El rey luchó en primera línea, su valor inspirando a cada hombre a su alrededor. Se decía que los espartanos, al darse cuenta de que la derrota era inevitable, lucharon con una furia aún mayor, buscando la muerte más honorable posible. Cayeron, uno tras otro, sus cuerpos cubriendo el estrecho paso. La leyenda cuenta que Leónidas mismo cayó en medio del fragor de la batalla, rodeado de sus hombres, luchando hasta su último aliento. Los persas, frustrados y humillados por la resistencia, finalmente lo abatieron y su cuerpo fue despojado y decapitado por orden de Georgis. Un acto de indignación que, irónicamente, solo sirvió para cimentar su leyenda. El sol se puso ese día sobre una pila de cuerpos, pero también sobre un monumento eterno al valor y al sacrificio espartano. En la historia de Leónidas no era solo un relato de heroísmo, era una lección de estrategia a nivel macro. Su sacrificio no fue un acto de desesperación sin sentido, fue una decisión calculada. Al detener a los persas en las Termópilas, incluso por solo unos días, ganó un tiempo crucial. Permitió que la flota griega se retirara y se reagrupara en Artemision, y dio a Atenas y otras ciudades el margen necesario para vacilar sus poblaciones y fortificar sus defensas. Más importante aún, su sacrificio galvanizó a las divididas ciudades-estado griegas, transformando una confederación laxa en una fuerza unida por un propósito común: la venganza por Leónidas y sus 300
se convirtió en el grito de guerra que impulsó a los griegos a la victoria en Salamina y Platea. El valor espartano no era solo una cualidad individual, era una herramienta estratégica que transformaba la moral y galvanizaba a las masas. La muerte brutal de Leónidas y la aniquilación de su guardia personal se grabaron en la psique espartana y griega. Se les recordaba constantemente la frialdad con la que un rey espartano debía enfrentar su final. No había lugar para el miedo, solo para el deber. Las madres espartanas, al despedir a sus hijos, les decían, con tu escudo o sobre él, significando que debían regresar victoriosos o muertos en combate, llevando su escudo o siendo llevados sobre él, si habían caído con honor. No había alternativa, no había rendición. La cobardía era el único pecado imperdonable, la mancha que deshonraba no solo al individuo, sino a toda su familia y linaje. Arístides, al escuchar estas historias una y otra vez, sentía como la figura de Leónidas se fusionaba con el ideal del apogeo. La vida de privaciones y el entrenamiento brutal no eran solo para la batalla, eran para preparar la mente y el cuerpo para ese momento supremo, cuando la vida se ofrecía voluntariamente en el altar de la poli. La valentía mortal no era una contradicción, sino la cumbre del espíritu espartano, la capacidad de abrazar la muerte con dignidad y determinación, sabiendo que cada gota de sangre derramada en el campo de batalla nutría la inmortalidad. Esparta. No se trataba de una muerte sin sentido, sino de una muerte cargada de significado, de un acto que resonaría a través de los siglos. En el fondo, la historia de Leónidas no era solo la de un rey heroico, sino la de una filosofía de vida llevada a su extremo más lógico y brutal. Era la convicción inquebrantable de que el Estado lo era todo y el individuo nada, salvo un instrumento para su perpetuación. La gloria personal se encontraba en la gloria colectiva de Esparta, y aunque este ideal produjo los guerreros más temidos y respetados del mundo antiguo, también creó una sociedad rígida, inflexible, incapaz de adaptarse a los cambios del mundo exterior. La misma disciplina que les dio su fuerza se convertiría en su debilidad a largo plazo, limitando su capacidad de innovar y de construir alianzas duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo, en lugar del miedo. Pero eso era un pensamiento. Para otra era, en los campos de entrenamiento espartanos, bajo el sol implacable de Laconia, la sombra de Leónidas seguía siendo la guía, el faro que marcaba el camino hacia el honor y quizás hacia la perdición. La vida espartana era un círculo vicioso de entrenamiento, sacrificio y, en última instancia, una glorificación de la muerte en combate, con Leónidas como el modelo definitivo de esa sombría pero inquebrantable determinación. La suya era la historia del corazón latiente de Esparta, un corazón de bronce, forjado en la adversidad y templado por la sangre. Arqueología de Esparta, lo que hemos aprendido del pasado heroico, ciudades en ruinas y excavaciones, mitos y realidad. Mientras las gloriosas batallas y las vidas ascéticas de los espartanos se tejían en el tapiz de la leyenda, los sec pasaron y el polvo del tiempo cubrió lo que una vez fue una de las ciudades-estado más poderosas y enigmáticas de la antigua Grecia. Para Arístides y sus contemporáneos, Esparta era una entidad viva y palpable, sus leyes grabadas en sus corazones, sus muros invisibles, pero inquebrantables. Sin embargo, para nosotros, milenios después, Esparta se convirtió en una sombra, un conjunto de mitos grandiosos y relatos fragmentados. Durante mucho tiempo, la falta de ruinas monumentales, tan comunes en otras ciudades
griegas como Atenas u Olimpia, alimentó la idea de que Esparta, fiel a su espíritu antimaterialista, apenas dejó rastro físico, era un enigma para los historiadores y un lienzo en blanco para la imaginación, donde la leyenda a menudo eclipsaba la realidad. Pero el silencio de los siglos no duraría para siempre. A principios del siglo XX, la curiosidad académica, impulsada por la búsqueda de la verdad histórica, dirigió las primeras excavaciones sistemáticas hacia las llanuras de Laconia, donde se creía que Esparta había existido. Los arqueólogos, armados con palas, pinceles y una paciencia infinita, comenzaron a desenterrar las capas de tierra y tiempo buscando no templos grandiosos, sino las huellas de una civilización que, se decía, valoraba el carácter más que la piedra tallada. Lo que encontraron fue, en muchos sentidos, tan revelador como desconcertante, desafiando algunas de las concepciones más arraigadas sobre la ciudad guerrera. El primer gran desafío fue la propia geografía urbana. A diferencia de Atenas, con su imponente Acrópolis, o Corinto, con su robusta Acrópolis y su puerto bullicioso, Esparta carecía de un centro monumental unificado. Sus edificios públicos, sus templos y sus hogares estaban más dispersos, extendiéndose por el valle del Eurota. Esto, en un principio, llevó a algunos a pensar que Esparta era menos una ciudad y más un conjunto de aldeas fortificadas o asentamientos dispersos. Sin embargo, las excavaciones posteriores revelaron que, aunque no tenía el mismo tipo de urbanismo denso y monumental de otras polías, Esparta poseía sus propias estructuras significativas: el santuario de Artemisa Ortia, el teatro Aunque. Su forma actual es de época romana. Sus cimientos eran más antiguos, el ágora, y los restos de estructuras cívicas y administrativas no eran tan ostentosas, quizás, pero eran funcionales y esenciales para la vida de la polis. La sobriedad arquitectónica era, en sí misma, un testimonio de la famosa austeridad espartana. Los materiales modestos, como el ladrillo de adobe y la madera, en lugar del mármol pulido, eran un reflejo de su filosofía. A uno de los hallazgos más conmovedores y a la vez perturbadores fue el Menolean, un santuario dedicado a Menelao y Helena, figuras míticas que conectaban a Esparta directamente con la guerra de Troya y el heroísmo homérico. Este lugar no solo reafirmaba la profunda conexión espartana con sus raíces míticas, sino que también proporcionaba evidencia de una adoración religiosa que, aunque discreta en su manifestación arquitectónica, era fundamental para su identidad. Los arqueólogos encontraron ofrendas votivas, pequeñas figurillas de terracota, vasijas y amuletos que daban una visión de las prácticas religiosas y las creencias populares. Más allá de la imagen puramente militarista, las excavaciones en el santuario de Artemisa Ortia en particular arrojaron luz sobre aspectos más oscuros y controvertidos del apogeo. Aquí se han encontrado miles de exvotos y objetos, pero también evidencias de rituales brutales, como la diamastigosis, donde los jóvenes eran azotados frente al altar. Los restos de máscaras grotescas y figuras de arcilla confirmaban la existencia de prácticas rituales que reforzaban la disciplina y la resistencia al dolor, cimentando la imagen de una sociedad obsesionada con la dureza. Estos hallazgos arqueológicos no solo corroboraban las descripciones de autores antiguos sobre la brutalidad del entrenamiento espartano, sino que ofrecían una ventana tangible a las extremas medidas que se tomaban para moldear el carácter en la vida cotidiana de los espartanos, a menudo idealizada como espartana en el sentido moderno de la palabra austra y despallat. También comenzó a revelarse con más matices. Se encontraron restos de cerámica local, utensilios domésticos y, en menor medida, joyas sencillas. Esto sugería que, si bien
La vida de un espartano era rigurosa. No carecían por completo de objetos cotidianos o de un cierto sentido estético. Anco y sobrio, los hogares espartanos, aunque modestos en comparación con las opulentas villas de Atenas, eran funcionales y proporcionaban un refugio. La ausencia de grandes obras de arte o esculturas monumentales en Esparta, a diferencia de otras ciudades, indicaba una preferencia cultural por la función sobre la forma, por la utilidad marcial sobre la expresión artística. Esto no significaba una falta de creatividad, sino una canalización de esa creatividad hacia la estrategia militar. La organización social y la eficiencia del Estado en un hallazgo crucial fue la confirmación de la ausencia de muros defensivos alrededor de la propia ciudad de Esparta durante gran parte de su historia clásica. Los espartanos creían que sus guerreros eran sus únicos muros, un testimonio de su confianza en su propia invencibilidad y en la fortaleza de sus jópletas. Los arqueólogos buscaron y confirmaron esta curiosa característica, que contrastaba fuertemente con la mayoría de las ciudades griegas, que invertían vastos recursos en fortificaciones. Esta peculiaridad arquitectónica era, en sí misma, una declaración política y militar, una audaz demostración de su poder. Solo mucho más tarde, en el periodo helenístico, con la decadencia de su poder y la creciente amenaza de otras fuerzas, Esparta se dignó a construir fortificaciones más sustanciales, una señal de los tiempos cambiantes, a los restos de los cesilla, los comedores comunes, donde los hombres espartanos compartían sus comidas y sus vidas, también han sido objeto de estudio, aunque difíciles de identificar plenamente debido a su naturaleza menos monumental. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estructuras que podrían haber albergado estos vitales centros de cohesión social y militar en la dieta espartana, basada en la famosa sopa negra, Emelas Somos, rica en sangre y vísceras, ha sido objeto de fascinación y repulsión a lo largo de la historia. Si bien no se han encontrado restos directos de esta sopa, el estudio de los patrones de consumo y los restos de animales hallados en las excavaciones han permitido inferir aspectos de su dieta, confirmando una alimentación funcional y nutritiva. Aunque carente de refinamientos culinarios en la arqueología, también ha ayudado a desmitificar algunas de las leyendas más crueles, mientras que ha corroborado otras. Por ejemplo, la historia de que los bebés débiles eran arrojados al Calladas, un barranco, ha sido debatida. Aunque se han encontrado huesos en el Calladas, la mayoría corresponden a adultos, lo que sugiere que podría haber sido un lugar para deshacerse de criminales o enemigos, más que un vertedero de infantes. Sin embargo, esto no niega la rigurosa práctica de la inspección de bebés y el abandono, lo cual pudo haber ocurrido de otras maneras. La evidencia arqueológica a menudo no proporciona una respuesta definitiva, sino que abre nuevas preguntas y matiza viejas narrativas. Al final, la arqueología de Esparta ha revelado una ciudad menos grandiosa en su arquitectura que Atenas, pero no por ello menos compleja o fascinante en su organización social y militar. Las ruinas desenterradas no mostraban el brillo del mármol o la ostentación de los tesoros, sino la solidez de una sociedad que construía con el propósito de durar, no de impresionar. Los mitos de la invencibilidad espartana, del sacrificio absoluto y de la disciplina férrea encontraron su base material en los austeros cuarteles, en los santuarios de sus dioses guerreros y en la simpleza de sus hogares. La realidad era que Esparta era una polis dedicada por completo a la guerra, una máquina social perfeccionada para producir soldados, y sus restos físicos, aunque modestos, contaban una historia más profunda y matizada que cualquier leyenda. Nos permitieron ver que el verdadero monumento de Esparta no eran sus edificios, sino el carácter forjado en el auge y la inquebrantable voluntad de sus guerreros, un legado que las excavaciones solo han logrado hacer más tangible
y para Dikemen, aún más legendario en su brutal simplicidad. El legado de Esparta, a través de la arqueología, es un recordatorio de que a veces lo más duradero no es lo más visible, sino lo que está grabado en el espíritu y la tierra misma. La vida de la élite en Esparta, los peligros en el pedestal, la aristocracia espartana y su relación con los ciudadanos comunes, las causas de la inestabilidad política en sí. La imagen del hopleta espartano era la de un guerrero austero, despojado de lujos, dedicado enteramente al servicio de la polis. La realidad de la élite espartana, los homoioi o iguales, era una paradoja compleja, un equilibrio precario sobre un pedestal de privilegios y peligros. Arístides, ahora un guerrero experimentado, aunque aún no parte de la cúpula gobernante, observaba cómo la misma disciplina que unía a Esparta también creaba fracturas sutiles entre aquellos que ostentaban el poder y el resto de la sociedad. La noción de iguales era en su esencia una ficción idealizada, aunque todos los homoioi pasaban por el agogé y vivían bajo las mismas leyes estrictas. La riqueza, la influencia familiar y las ambiciones personales siempre encontraron resquicios en el férreo sistema. En teoría, la vida de un homoioi era tan rigurosa como la de cualquier otro ciudadano. Participaban en el agogé, comían en los esisha y se dedicaban a la vida militar hasta una edad avanzada. Sin embargo, su posición se basaba en la posesión de una porción de tierra calero, cultivada por ilotas, que les proporcionaba los recursos necesarios para contribuir a los sisisha y mantener su estatus. Si un homoioi no podía hacer su contribución regular al sisicio, perdía su estatus y se convertía en un haifomeion o inferior, una vergüenza insuperable. Esto creaba una presión constante para mantener la productividad de sus tierras y la lealtad de sus ilotas. La aristocracia espartana no era una nobleza hereditaria en el sentido tradicional, sino una élite de guerreros cuyo estatus se mantenía por su adhesión a las leyes del Likergo y por su desempeño en el campo de batalla. Sin embargo, las familias más antiguas y poderosas, como los agíadas y los euripóntidas, las dos casas reales o los descendientes de los fundadores, ejercían una influencia considerable en los consejos de la Gerousia, el Consejo de Ancianos, y en la elección de los éforos. Esta influencia, aunque disfrazada de servicio a la poli, a menudo degeneraba en faccionalismo y luchas por el poder en los reyes. Aunque ostentaban el título más alto, no eran monarcas absolutos. Compartían el poder con los 5 éforos y la Gerousia. Esta dirquía, un sistema único en Grecia, fue diseñada para evitar la tiranía, pero a menudo resultaba en una inestabilidad inherente. Arístides había presenciado cómo las disputas entre los dos reyes o entre los reyes y los éforos podían paralizar decisiones cruciales. Los éforos, elegidos anualmente por la Asamblea Popular, tenían el poder de supervisar a los reyes e incluso de juzgarlos y deponerlos. Esta era una salvaguardia vital contra el abuso de poder, pero también una fuente constante de intrigas. Un rey ambicioso podía chocar con un éforo celoso y sus facciones podían desestabilizar la polisan, la relación entre los homoioi y los ciudadanos comunes. Aunque todos los homoioi eran ciudadanos, esta distinción se refiere a la creciente brecha económica dentro de los iguales. Era una fuente latente de tensión. A medida que Esparta se involucraba en guerras prolongadas, la mortalidad en el campo de batalla afectaba desproporcionadamente a los homoioi, que siempre luchaban en primera línea. Esto, combinado con una política de herencia que no dividía los claroi equitativamente entre todos los hijos varones, llevó a una disminución gradual del número de iguales y a una concentración de la riqueza en menos manos. Los haipomeiones
aquellos que habían perdido su estatus, while los píricos, habitantes libres, pero sin derechos ciudadanos, que vivían en las zonas costeras y montañosas, observaban esta disparidad con resentimiento creciente. La política interna de Esparta era un hervidero de alianzas cambiantes y acusaciones de corrupción. Aunque se prohibía la acumulación de metales preciosos, la moneda espartana eran pesadas barras de hierro para desalentar el comercio y la codicia a la influencia de la riqueza extranjera, y el soborno nunca pudieron ser erradicados por completo. Los espartanos que regresaban de campañas victoriosas, especialmente después de la guerra del Peloponeso, a menudo traían consigo nuevas ideas y, más peligrosamente, riquezas que desafiaban las leyes de Liquergo. Lisandro, el famoso Navarca que derrotó a Atenas, fue un héroe, pero también una figura controvertida que introdujo la opulencia y las ambiciones personales en la rígida sociedad espartana. Su intento de cambiar la monarquía hereditaria por una electiva, aunque fracasó, demostró el grado de inestabilidad que podían generar las figuras poderosas, además de las tensiones internas entre las élites y el resto de los ciudadanos. La mayor amenaza para la estabilidad espartana siempre fue la vasta población ilota. Los ilotas, un pueblo conquistado y esclavizado, superaban en número a los espartanos en una proporción de 7-1 o incluso más. Su trabajo sustentaba la economía espartana, pero su resentimiento era una espada de Damocles que pendía constantemente sobre la polis. Los espartanos vivían en un estado de paranoia constante, siempre alertas a la posibilidad de una revuelta ilota. La cripsia, el rito de paso para los jóvenes espartanos donde se les enviaba a matar ilotas en secreto, no solo era una prueba de endurecimiento, sino también una forma brutal de control de la población y de infundir terror. Esta constante amenaza interna obligó a Esparta a mantener un ejército profesionalmente preparado en todo momento, pero también limitó su capacidad de proyectar poder a largo plazo, ya que grandes contingentes de hópletas debían permanecer en Laconia para mantener el orden en la rigidez de la constitución espartana. Aunque una fuente de su fuerza durante siglos, se convirtió en una debilidad a medida que el mundo griego evolucionaba. La negativa de Esparta a adaptarse a las nuevas formas de guerra Seomo el peltasta de Ifícrate, o a las nuevas realidades políticas Seomo, la diplomacia compleja y la formación de grandes alianzas que no se basaran puramente en la FURS, finalmente la dejó rezagada. Las innovaciones que surgían en otras ciudades, como las reformas democráticas en Atenas o los avances militares en Tebas, eran vistas con desconfianza y desdén por la élite espartana, aferrada a sus tradiciones y a su visión inmutable de la politeia de Licurgo. Honesta inflexibilidad, combinada con la disminución constante de su población ciudadana debido a las pérdidas en combate y las disparidades económicas, llevó a una crisis demográfica. El número de homoioi disminuía inexorablemente, socavando los cimientos mismos de su sistema militar, cuando en la batalla de Leuctre, 371 a.C., los tebanos, bajo el mando de Hipamenondas, lograron romper la invencible falange espartana y matar a un rey en combate. El mito de la invencibilidad espartana se hizo añicos. Esta derrota no fue solo militar, fue un golpe psicológico y demográfico fatal para una polis que basaba su existencia en la superioridad de sus guerreros. La élite, que una vez fue el pilar de la fuerza espartana, ahora era la que sufría más las consecuencias de su propio sistema. La vida de la élite espartana era, por tanto, una espada de doble filo. Les ofrecía el estatus más alto en una sociedad que valoraba el honor por encima de todo, pero también los exponía a una presión inmensa para mantener ese estatus y a los peligros de una política interna
implacable. Las ambiciones personales, aunque reprimidas en la superficie por la disciplina espartana, bullían bajo la superficie, a menudo estallando en conspiraciones y purgas. Los éforos, que tenían un poder inmenso, podían ser manipulados, y las decisiones tomadas por la Jerusía a menudo reflejaban los intereses de las facciones más poderosas, más que el bienestar general de la polis. La inestabilidad política, disfrazada bajo una fachada de orden y disciplina, era una característica constante de la vida espartana. Un gusano que roía el corazón de su aparente perfección. Al final, los mismos elementos que hicieron a Esparta fuerte, su rigidez social, su militarismo extremo y su control sobre los ilotas, se convirtieron en las cadenas que la arrastraron hacia su inevitable declive, dejando a su élite en un pedestal cada vez más precario y solitario. El destino de las mujeres y los niños en Esparta Hanlá, fuerza oculta y la selección despiadada, mientras la imagen del hoplite espartano dominaba el imaginario colectivo de la Grecia antigua, la verdadera columna vertebral de Esparta. Su fuerza oculta y su más brutal sacrificio residía en el destino de sus mujeres y sus hijos. Para Aristígis, cuya vida estuvo definida por el agogé y el servicio militar, la existencia de las mujeres y los niños espartanos no era un mero telón de fondo, sino un pilar fundamental que sostenía el andamiaje de su sociedad guerrera, una realidad tan compleja y demandante como la suya propia. Aunque manifestada de formas distintas, la vida de un espartano comenzaba con una decisión que no era suya. Al nacer, cada recién nacido, sin distinción de sexo, era presentado ante un consejo de ancianos en la Lesh, un lugar de reunión. No se trataba de una celebración, sino de una inspección. Los ancianos examinaban al infante en busca de cualquier defecto físico, cualquier signo de debilidad. Un bebé con deformidades, o que se consideraba débil o deforme, no era un recurso para la polis, sino una carga. En lugar de ser criado, era abandonado en el Cayadas, una cima profunda en el monte Taigeto, o en un lugar similar. Que a los ojos modernos parece una barbarie inimaginable, era visto en Esparta como una medida pragmática y necesaria para la supervivencia de la polis. Solo los más fuertes, los más prometedores, eran dignos de ser criados como futuros ciudadanos. Arístides, al crecer, había visto a madres sufrir en silencio, sus ojos velados por la resignación, pero nunca por la rebeldía ante este implacable decreto. Los niños aprobados regresaban a sus madres para una primera etapa de crianza en el hogar, que era igualmente distintiva. Las madres espartanas eran famosas por su severidad y disciplina. Se les prohibía mimar a sus hijos, no se les permitía llorar ni quejarse, eran alimentados con una dieta sobria y se les acostumbraba a la soledad y la oscuridad desde temprana edad. En la cuna era dura, las mantas escasas. Esta crianza temprana buscaba erradicar cualquier debilidad emocional o física, preparando al niño para la separación que vendría a los 7 años. No había lugar para la ternura excesiva, solo para la preparación implacable. Se decía que una nodriza espartana valía por muchas otras griegas, por su capacidad de criar niños fuertes y resistentes, que no temían a la oscuridad ni a la soledad. A los 7 años, los niños espartanos comenzaban el agogé como Aristígis. Para las niñas, el camino era diferente, pero no menos riguroso. A diferencia de otras mujeres griegas que vivían recluidas en el gineceo y cuya educación se limitaba a las tareas domésticas y el hilado, las niñas espartanas recibían una educación física formal: correr, saltar, lanzar jabalinas y discos, luchar e incluso cantar y bailar. No lo hacían para ser guerreras, sino para ser madres fuertes, capaces de dar a luz a hijos sanos
y robustos para Esparta. Su cuerpo debía ser tan disciplinado y atlético como el de un hombre. A menudo entrenaban con poca ropa, lo que escandalizaba a otros griegos. Pero para los espartanos era una muestra de su compromiso con la fuerza y la pureza física, desprovista de vergüenza. Arístides, en ocasiones, había observado a las jóvenes espartanas entrenar, y aunque sus mundos estaban separados por el género, podía ver en sus movimientos la misma disciplina, la misma determinación que él sentía en sí mismo. A las mujeres espartanas gozaban de una independencia y unos derechos legales inusuales para su época. No se esperaba que cocinaran o hilaran. Ese trabajo lo realizaban los hilotas. En lugar de ello, administraban las propiedades familiares, mientras sus maridos estaban en los cuarteles o en campaña. Podían heredar propiedades e incluso poseer tierras por derecho propio. Con el tiempo, muchas mujeres espartanas acumularon una riqueza considerable, llegando a poseer hasta el 40% de la tierra de la polis en algunos periodos. Esta autonomía económica les daba una influencia social y política que era impensable en Atenas u otras ciudades-estado, donde las mujeres estaban prácticamente bajo la tutela constante de un hombre. Eran las dueñas de la casa, las guardianas del legado familiar y las responsables de la continuidad de la línea espartana. Sin embargo, esta libertad tenía un propósito y un precio. Su principal deber era la procreación. La polis las alentaba a tener tantos hijos como fuera posible, y si un matrimonio no producía descendencia, se aceptaba e incluso se promovía que la mujer tuviera hijos con otros hombres para asegurar la continuidad de la línea espartana. Este pragmatismo reproductivo, aunque chocante para otras culturas, era una muestra más de cómo todo en Esparta estaba subordinado al bienestar del Estado. La mujer espartana no era una figura romántica, era un instrumento vital para la perpetuación de la fuerza militar de la polis. Su famosa frase, "con tu escudo o sobre él", dirigida a sus hijos y maridos que partían a la guerra, no era solo una muestra de valor, sino el resumen de su papelán. Su honor estaba indisolublemente ligado al desempeño de los hombres que parían a la vida familiar. Tal como se conocía en otras sociedades, era casi inexistente en Esparta. Los maridos pasaban la mayor parte de su tiempo en los sisitia y los cuarteles, visitando a sus esposas e hijos en secreto y solo esporádicamente, incluso después del matrimonio. El propósito era mantener el enfoque militar y evitar los lazos emocionales que pudieran interferir con la lealtad a la polis. Esta separación creaba un tipo de relación familiar diferente, donde la lealtad al Estado prevalecía sobre los afectos personales. Las mujeres, a su vez, formaban sus propias redes sociales, con gran influencia dentro de la comunidad femenina. A los niños, una vez separados de sus madres, entraban en un mundo de disciplina férrea. El agogé los despojaba de su individualidad, convirtiéndolos en unidades de un colectivo. Las relaciones con sus padres se volvían formales, casi inexistentes en el sentido afectivo. El padre espartano no era una figura de consuelo, sino de autoridad y a menudo de temor. La educación espartana no buscaba la felicidad individual, sino la utilidad para el Estado. La alegría se encontraba en la camaradería, en la victoria, en el honor, no en los placeres mundanos o la expresión emocional para las niñas. Aunque no enfrentaban el agogé, la presión para casarse y producir hijos sanos era inmensa. Si bien tenían libertad para moverse y socializar, su destino final estaba sellado por la necesidad demográfica de la polis. La soltería o la infertilidad podían llevar al ostracismo social, una forma sutil pero devastadora de castigo en una sociedad
donde la identidad estaba ligada al rol y la contribución al Estado. Las bodas espartanas eran a menudo simbólicas y clandestinas, con el hombre raptando a su novia y consumando el matrimonio en la oscuridad, para luego regresar a su cuartel, manteniendo la disciplina incluso en el matrimonio en última instancia. El destino de las mujeres y los niños espartanos era un reflejo de la ideología central de la polis Amele: subordinación de la vida individual al bien colectivo del Estado, especialmente en lo militar. El brutal proceso de selección al nacer, la rigurosa crianza, la educación física para las niñas y el implacable agogé para los niños. Todo estaba diseñado para producir ciudadanos que fueran ante todo instrumentos de poder para Esparta. La fuerza oculta de Esparta no radicaba solo en la disciplina de sus guerreros masculinos, sino también en la resiliencia de sus mujeres, capaces de manejar propiedades y soportar la ausencia de sus maridos, y en la brutal eficiencia de un sistema que seleccionaba y moldeaba a sus futuras generaciones con una frialdad calculada. La sociedad espartana era un complejo ecosistema donde cada elemento, cada vida, servía a un propósito mayor, a menudo a expensas de la felicidad individual o la calidez humana. Era una elección impuesta, que definía no solo la vida de sus guerreros, sino también la de sus madres, sus hijas y sus futuros hijos, en un ciclo interminable de servicio y sacrificio a la inquebrantable voluntad de Esparta. El legado imborrable de Espartani. Hemos recorrido un largo y fascinante viaje a través de la vida espartana, desde el frío despertar de un niño en el agogé hasta las complejidades de su élite, pasando por el eco heroico de Leónidas y las revelaciones de la arqueología, sin olvidar la fuerza silenciosa de sus mujeres y el destino implacable de sus hijos. Esparta no fue una utopía, ni un mero campo de entrenamiento militar. Fue una sociedad forjada en la adversidad, un experimento social llevado a su más extrema conclusión, donde cada individuo era una pieza vital en un engranaje dedicado a la supervivencia y la supremacía de la polis. Aprendimos que ser espartano era, en muchos aspectos, una elección cruelmente impuesta, una vida de privación, disciplina férrea y un constante despojo de la individualidad en favor del colectivo. El miedo a la humillación era tan potente como el aguijón del hambre. Sin embargo, en esa misma dureza se forjaba una lealtad inquebrantable y una resiliencia que les permitía enfrentar la muerte con una serenidad asombrosa, como lo demostró el sacrificio de Leónidas y sus 300 en las Termópilas. Su valentía no fue un acto de desesperación, sino una estrategia calculada que cambió el curso de la historia griega. La arqueología nos ha permitido levantar el velo de los mitos, revelando una Esparta más austera en sus construcciones, por no menos compleja en su organización. Descubrimos que su verdadera fortaleza no residía en templos de mármol, sino en el carácter forjado en cada ciudadano, en la funcionalidad de sus estructuras y en la ausencia de muros que testimoniaban su confianza en sus propios guerreros. Y tras la imagen monolítica, encontramos las tensiones de su élite, una aristocracia en un pedestal precario, lidiando con la inestabilidad política y la constante amenaza interna de los ilotas. Finalmente, exploramos la fuerza oculta de las mujeres espartanas, cuya independencia y rol reproductivo eran cruciales, y la despiadada selección de los niños, donde la vida se valoraba por su utilidad. Para la polis, el legado de Esparta es, por tanto, una lección compleja. Nos habla de la dedicación total a un ideal, de la búsqueda de la perfección militar y de una disciplina asombrosa. Pero también nos recuerda el precio de esa perfección, la supresión de la individualidad, la rigidez social que eventualmente condujo
a su declive y una existencia marcada por la privación y el control. Esparta no fue solo mala o buena, fue única, implacable y profundamente humana en su propia y particular tragedia. Su historia resuena aún hoy, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el sacrificio y el verdadero significado de la fuerza.